Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes en este segundo módulo del Diplomado de Climaterio. Y tal como lo comentamos en el primer módulo, cada uno de los módulos es coordinado por un coordinador regional de las 4 coordinaciones que tiene FLASOC. En este caso, este módulo es coordinado por el Cono Sur, en este caso por la doctora Mabel Martino, que es la coordinadora regional, y intervienen en dicho módulo los países que básicamente integran el Cono Sur. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Mabel para que presente también a los panelistas que tendremos el día de hoy. La dinámica, como siempre, son las presentaciones. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas, tratando de dejar el chat para saludos o algún comentario en general, pero las preguntas hacerlas por este ítem para que en la medida que vayan transcurriendo las presentaciones, Mabel pueda ir viendo las preguntas que hay y ya luego ella la va a orientar hacia el panelista que corresponda. Así que bueno, de mi parte es todo. Mabel, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias Álvaro, gracias Plazón y a mi grupo de disertantes que son de lujo, del Cono Sur. Este es un tema sumamente importante, todos son importantes en climaterio, pero la parte cardiovascular, la parte cardiometabólica, como le llamamos nosotros, es sumamente importante porque tendemos a que se haga la prevención, pero no la prevención cuando llega el climaterio a la mujer. La prevención hay que hacerla desde el vientre materno, digamos, y sobre todo en la mujer cuando está embarazada, porque hay muchos trastornos durante la gestación, como son hipertensiones o diabetes gestacionales, que van a influenciar no solo en la madre, que puede tener a corto plazo una hipertensión o una diabetes mellitus, se le puede instalar, sino también en el hijo, con problemas metabólicos serios durante la vida. Entonces, la prevención hay que hacerla siempre, no solo cuando llega la etapa del climaterio, que por supuesto en esta etapa, como todos ustedes saben, la deprivación de los estrógenos por la falla ovárica fisiológica o una falla ovárica por una insuficiencia ovárica prematura, nos va a ocasionar un aumento de los riesgos cardiovasculares y cardiometabólicos en las mujeres en esta etapa. Por eso es que es tan importante el tema para que hagamos la prevención en todas las etapas de la vida de la mujer. Y bueno, dejo de hablar yo, vamos a invertir un poco el orden de las charlas por una situación que la doctora Estefanía Viroga está en Europa en este momento de madrugada. Entonces vamos a invertir las charlas. La primera va a ser entonces la de Estefanía y después le vamos a dar paso a la doctora cardióloga que nos está saludando, porque comentaba Mónica que la doctora Estefanía está en Europa, entonces es madrugada para ella. Entonces la vamos a hacer. Claro, la doctora Estefanía. Gracias. La doctora Estefanía Viroga es farmacóloga clínica, profesora adjunto del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina en Montevideo, Uruguay. Ella es uruguaya, es ginecóloga, profesora agregada de la Clínica de Gineco-Obstétrica de la Facultad de Medicina, también en Montevideo, en Uruguay. Tiene hecho el posgrado en endocrinología ginecológica. Es experta en climaterio por la FLACIM y es presidenta actual de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia. Y aparte es integrante de nuestro comité del Cono Sur de climaterio de la FLAZON. Así que le vamos a dar paso al tema que tiene Estefanía, que sería el segundo tema, que son las metabolopatías. Esta las va a compartir Estefanía con la doctora Blanca, pero Estefanía nos va a hablar de la parte de tiroides y de dislipemias. Así que vuelvo a recalcar, tenemos que ser estrictos con los tiempos, 20 minutos tenemos cada disertante, y a los concurrentes, le repito lo que le dijo el doctor Álvaro Ramírez recién, por favor las preguntas en el sector que dice preguntas y respuestas, y el chat para los saludos, porque así concentramos todas las preguntas en un mismo lugar y no nos dispersamos tanto. Bueno, ahora escuchamos a la doctora Estefanía. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Muchas gracias a todos.
pido disculpas, la clase iba a ir grabada por esta diferencia horaria, pero pasaron cosas. Así que acá en la madrugada voy a compartir mi presentación. Ustedes me avisan si se ve, ¿no? Porque ya estamos con problemas tecnológicos. A ver si lo pueden ver ahí. ¿La ves ahí, Mabel? Todavía. No todavía. Bueno, yo la veo. A ver si paso una diapositiva, si ustedes la ven. Doctora, ¿la podría descargar a su equipo en vez de compartirla directo Bueno, de Drive, sí, por perfecto, favor? perfecto. Dame un segundo. Quizás esto fue lo que pasó con la grabación. Es correcto. Un segundo que la bajo. La voy a bajar quizás en PDF, ya que estoy con mala señal para no entorpecer. Y a ver si ahí me deja. ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí, Stephanie. Perfecto. Perfecto. Mm, ahí se me fue, ¿puede ser? No, acá se ve. Nosotros vemos. Sí. Denme un segundo que estoy con... Bueno, ahora sí. Bueno, creo que ya la presentación y la introducción de Mabel, como siempre, fue maravillosa, ¿no? Pensar en que cuando hablamos de climaterio y menopausia, sobre todo cuando los que nos dedicamos a esto somos ginecólogos, como que nos ubicamos en una parte muy ginecológica de las mujeres y nos olvidamos de esta parte y quizás en la ginecología en general no tenemos formación de esta parte, entonces creo que el beneficio de este tipo de cursos, de diplomado, de subespecializarse, es que tenemos que integrar otras áreas que quizás no estamos acostumbrados. Mi declaración de conflicto de interés la hizo Mabel. Y esto que yo les decía, ¿no? O sea, nosotros hablamos de climaterio y menopausia y pensamos en el declinar hormonal, en lo ginecológico, si somos abiertos en la sexualidad, pero es como que nos olvidamos del resto de la integridad de las mujeres. Les pongo a modo de repaso qué pasa con las hormonas, porque para tratar de entender qué pasa con lo metabólico, qué pasa con los lípidos, qué pasa después con lo cardiovascular que nos va a contar la cardióloga y todo lo que nos va a contar de la diabetes blanca, se basa en esto, ¿sí? En este declinar del estrógeno que hace, ¿no?, que este FSH aumente. Esto lo conocemos bien, pero esto está en la base fisiopatológica de la mayoría de las cosas que vamos a tratar de ver, ¿sí? Esto es un poco más del eje. Y acá esto que les decía, ¿no? La disminución de estrógenos nos lleva a un hiperandrogenismo relativo. ¿Por qué? No es que tenemos mayor secreción de andrógenos en la menopausia, sino que ese bajar de los estrógenos, sumado a que disminuye la hormona que transporta las globulinas esteroideas, genera que haya un poquito más de testosterona libre, ¿sí? Y que en relación con el estrógeno esa testosterona esté aumentada, ¿sí? Esa base, ese desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos, es lo que va a explicar la mayoría de los cambios que van a ver en la clase de hoy, ¿sí? Desde la composición corporal, desde el metabolismo glucídico, el metabolismo lipídico y después todo lo que afecta a la regulación de la presión arterial. Y también esta falta de retroalimentación negativa que tenemos al tener estrógenos, nos baja la FSH, no tenemos estrógeno, la FSH está alta. Esta FSH alta también es responsable de muchos de estos cambios que vamos a ir viendo. Entonces, vean ustedes cómo en ese desequilibrio, ¿no?, donde parecería haber más andrógenos que estrógenos, ¿qué le pasa a la composición corporal? Cambia, ¿sí? Cambia y sobre todo a expensas de la distribución de la grasa, ¿sí? Tenemos aumento de la masa grasa total. Esta grasa se suele depositar más a nivel visceral que en la parte de la premenopausia. En una mujer con un índice corporal normal no la solemos ver.
aumenta la grasa abdominal subcutánea, ¿sí? Y esa grasa visceral aparte se va a depositar en algunos tejidos, por ejemplo, el hígado, pero también en el músculo esquelético, ¿sí? Y va a llevar a la reducción de la masa muscular total, ¿sí? Y de la grasa en otros lugares que tenemos en la etapa premenopáusica, como el glúteo femoral, ¿sí? Esto sobre todo está asociado directamente con el nivel de FSH. Esto que yo les decía, este desequilibrio que va a llevar a la FSH aumentada va a llevar a todos estos cambios. Este es un trabajo que es viejo, pero que es muy gráfico, ¿no? Que si ustedes ven que a menor concentración de estrógenos, es decir, más a la izquierda de esta grafiquita, la cintura, la circunferencia de la cintura es mucho mayor, ¿sí? Entonces vemos cómo acá el disminuir de los estrógenos está totalmente relacionado con la cantidad de grasa abdominal y subcutánea. Pero encima, esta grasa visceral, esta nueva grasa, por así decirlo, es un tejido que es bien diferente al resto de la grasa que tenemos en el organismo, ¿sí? Esta grasa visceral tiene una mayor concentración de metabolitos de ácidos grasos y tiene un metabolismo diferente. Es un tejido que es más irrigado y más inervado, que está lleno de receptores adrenérgicos, ¿sí? Como van a ver seguramente con la cardióloga mucho más claro, esto adrenérgico tiene que ver con la regulación cardiovascular. Es un tejido que tiene mucho menor respuesta a los efectos lipolíticos de la insulina, entonces esto le da paso a lo que nos va a explicar Blanca después de metabolismo glucídico, ¿sí? Es un tejido que podemos decir que es un tejido proinflamatorio, ¿no? Está lleno de citoquinas, secreta muchos más citoquinas, por lo tanto hay mayor concentración de glucocorticoides y esto genera un círculo vicioso, ¿sí? Entre este aumento de peso y esa cantidad de grasa que aumenta y que encima su metabolismo es bien diferente al resto de la grasa corporal. Esto lo va a hablar Blanca después, pero básicamente surge de este mismo desequilibrio, de esto que yo les explicaba arriba en cuanto al metabolismo glucídico. No vamos a hablar acá de la insulinoresistencia, pero todo esto tiene que ver con ese descontrol que hablábamos, ¿sí? Y cómo se retroalimentan, ¿no? Esta charla y la charla de Blanca podrían ser una única charla, ¿sí? Pero como es tan grande y tan importante, ameritaba que lo diéramos repartido en dos, pero este tejido adiposo visceral, ¿sí? Que como dijimos es un tejido que tiene mayor resistencia a la insulina, tenemos esta insulinoresistencia y esa hiperinsulinemia, que aparte esa hiperinsulinemia va a hacer que disminuya aún más la hormona que yo les decía, transportadora de globulinas, que ya la teníamos disminuida en la menopausia, lo que va a aumentar más la testosterona libre y va a seguir retroalimentando este circuito vicioso. Pero incluso, este es un concepto relativamente nuevo y capaz que no tan clásico, debemos hablar de una obesidad metabólica más allá del normopeso, ¿sí? No podemos conformarnos solo con el normopeso. Incluso aquellas mujeres con normopeso que llegan a la menopausia en un normopeso van a tener esta nueva grasa visceral con estas características, ¿sí? Con esta característica inflamatoria, con esta característica que se va a depositar en otros órganos y que por ende va a aumentar el riesgo cardiovascular. Es verdad que esto depende un poco también de las etnias, ¿sí? Donde más se ha visto, o quizás donde más se ha estudiado, es en las mujeres asiáticas. ¿Por qué? Porque las mujeres asiáticas tienen un índice de masa corporal relativamente normal al llegar a la menopausia, y así todo, si midiéramos la grasa visceral, la tienen. Incluso hace 2 o 3 días la propia, en Estados Unidos, el Sistema Nacional de Salud planteó que ya no se puede usar quizás más el índice de masa corporal como un parámetro del riesgo de la obesidad y los riesgos metabólicos, ¿sí? Porque va más allá de eso, ¿no? Podemos tener un índice de masa corporal y la grasa visceral, un índice de masa corporal normal y la grasa visceral sigue siendo un problema. Entonces, esta grasa visceral aparte conlleva a cambios en el perfil lipídico, ¿no? Y de vuelta, la explicación es este desequilibrio estrógenos-andrógenos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la posmenopausia? Los HDL, que es el colesterol bueno, por así decirlo, es discutido si está realmente disminuido o no en la posmenopausia. Lo que sí pasa
es que hay diferentes tipos de HDL, ¿sí? Algunos de los HDL son más antiaterogénicos que otros, ¿sí? Y lo que sí se ha visto en la menopausia es que el HDL3, la concentración, la relación entre el 3 y el 2 es mayor del 3, ¿sí? Y acá hay un problema porque el HDL2 sería como, entre comillas, el más bueno, el más antiheterogénico, ¿sí? Los triglicéridos aumentan, ¿sí? Sin duda aumentan, pero aparte, lo que siempre hay que ver en el perfil lipídico es la relación entre los diferentes componentes del colesterol, ¿sí? Y los triglicéridos aumentan y lo que cambia muchísimo es la relación entre esos triglicéridos en aumento, ¿sí? Si nosotros vemos una composición de un perfil lipídico de una paciente premenopáusica, el 10% está caracterizado por LDL y esto puede llegar hasta un 50% en la posmenopausia de esa composición total del colesterol, ¿sí? Y es el que está bien relacionado con el nivel de FSH. En mujeres con mayor FSH, mayor niveles de LDL. Pero además, eh, más allá de estos cambios en cantidades, ¿no? Que los podemos ver en un estudio de sangre, en la cantidad del colesterol de las mujeres, em, las partículas de LDL son más pequeñas, ¿sí? Por esta disminución de los estrógenos, y esas partículas de LDL más pequeñas se oxidan más rápidamente en el torrente sanguíneo, y como hay más triglicéridos, se rodean de estos triglicéridos, entonces estas partículas pequeñas, más rodeadas de triglicéridos, son más fáciles de captar por el endotelio vascular y por lo tanto tienen más riesgo de ser aterogénicas. Entonces, lo que sabemos es que la dislipemia en la menopausia sin duda determina un factor de riesgo cardiovascular. Y esto que yo les decía, bueno, ¿cómo sabemos a qué riesgo está expuesta nuestra paciente? Y bueno, se establecen diferentes índices, ¿no? Ahí tienen el colesterol total en relación al HDL, los triglicéridos en relación al HDL y qué significado les han dado. En el primero, ¿no? A mayor concentración de colesterol total en relación a la concentración del HDL, ¿sí? El punto de corte que se ha visto es que cuando es mayor a 4,5 hay un gran riesgo aterogénico, ¿sí? Y cuando hablamos de la relación de los triglicéridos y HDL, nos habla tanto de esa probabilidad de que haya más LDL pequeñas, más densas, que más fácilmente se aumentan al endotelio y que genera una alteración vascular, y también tiene que ver con la resistencia a la insulina. Algo que quizás no tenemos tan claro, ¿no? Porque si pensamos dislipemia, pensamos en el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero está demostrado que este perfil dislipémico de las pacientes menopáusicas y posmenopáusicas, aparte, aumenta el riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Sacando del medio que estamos frente a una paciente obesa o con sedentarismo, ¿no? Solo la dislipemia per se genera una regulación génica que es positiva de los osteoclastos, entonces aumenta aún más el riesgo de osteoporosis en estas pacientes. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué pasa con la terapia hormonal y esta situación? La terapia hormonal disminuye, sin dudas, ¿sí? El colesterol total, la LDL, y aumenta el HDL, eso no hay duda, ¿sí? Eso está súper demostrado. Acá empiezan a haber algunos matices en si estamos con una terapia oral, si estamos con una terapia transdérmica, ¿sí? La terapia oral es más eficaz en reducir el colesterol total. La transdérmica igual lo disminuye, ¿tá? Pero la oral lo disminuye, cuando hablamos de colesterol total, lo disminuye más. Si nos vamos a la progesterona, las progesteronas sintéticas ha sido bien complejo. Ustedes lo saben del estudio WI del año 2002, que aumentaba las complicaciones cardiovasculares, pero ahí se usaba un tipo de progesterona que no es el que usamos hoy en día. La progesterona micronizada que usamos hoy en día tiene un efecto neutral en lípidos, es decir, no va a bajar el colesterol total, pero no lo va a subir tampoco. ¿Ah? Y cuando hablamos de los triglicéridos, porque cuando nosotros pedimos un perfil lipídico en nuestras pacientes, tenemos que ver qué componente es el que predomina para tratar de definir nuestra terapia, ¿sí? Cuando hablamos de
de que lo que tiene mayor aumentado la paciente son los triglicéridos, y que incluso puede ser una paciente que venga con un antecedente familiar o un antecedente personal de una hipertrigliceridemia, ¿sí? La vía oral ahí podría aumentar un poquito los triglicéridos, entonces es aquí que los transdérmicos son mucho más importantes, ¿sí? La terapia estrogénica transdérmica no aumenta los triglicéridos y sí le disminuye. Y otro punto, que se los nombro ahí, es la tibolona, ¿sí? Porque como la tibolona es una terapia hormonal que usamos vía oral, pero hay estudios que muestran que la tibolona logra también bajar los triglicéridos, aunque sea vía oral, ¿tá? Entonces, esto sería como un punto de si nosotros tenemos una paciente con este perfil, quizás discutir si no precisa un estrógeno transdérmico o una tibolona, dependiendo obviamente de la totalidad de la mujer. Y acá les pongo una guía europea, que en realidad es una prepublicación, pero que es bastante, que la usamos bastante, ¿sí? Y que habla de que nosotros tenemos que hacer dos cosas cuando estamos enfrente a nuestra mujer. Lo primero es pedirle el perfil lipídico, que no es menor, ¿no? Yo creo que uno de los conceptos que me gustaría que les quede de esta charla de los lípidos es: hay que pedirle el perfil lipídico a las mujeres, ¿tá? Para poder ver cuál es el predominio, qué predomina más, por dónde podemos ir, ¿sí? Pero aparte hacer otra cosa que es calcular el riesgo cardiovascular. Seguramente la cardióloga lo habla mucho mejor que yo. Entonces acá se van estableciendo como categorías de riesgo, ¿no? Según los niveles de los diferentes componentes del colesterol más el riesgo cardiovascular, es que vamos definiendo las diferentes terapias. No vamos a hablar ahora de la terapia dislipémica, ¿no? Pero que es una opción que debemos considerar. Acá usan diferentes medicamentos que en Latinoamérica no están todos. En Latinoamérica, por lo menos en Uruguay, seguro que lo que tenemos es estatinas y tenemos algún otro principio para la hipertrigliceridemia, ¿sí? Pero no tenemos otras opciones. Pero sobre todo el lugar que le dan a la terapia, la terapia hormonal, si está contraindicado o no, o si está indicada como una opción terapéutica para la dislipemia. Y ven ustedes ahí, por ejemplo, que cuando hablamos de una LDL que es menor a 100 con un riesgo cardiovascular moderado, la terapia estrogénica transdérmica tiene su lugar. Cuando vamos si bajamos vamos al otro escaloncito, el riesgo cardiovascular bajo con una LDL, que el punto que usan de corte es 115, ¿sí? Y ahí usan otro parámetro, que quizás, por lo menos en Uruguay no estamos acostumbrados a pedirlos, quizás en otros países sí, que es la lipoproteína A. La lipoproteína A es una molécula que se ha asociado muchísimo con el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces acá empiezan también a separar los parámetros y agregan los triglicéridos, ¿no? Yo creo que este es un esquema que está buenísimo, que lo podemos llevar a la práctica y acostumbrarnos a tratar de pensar la terapia de nuestros pacientes de esta manera. Acá les puse un poquito el riesgo cardiovascular, pero ya les digo que lo van a tener más a profundidad más adelante, pero ven ustedes cómo varía de mujer a hombre, varía según la etnia y los niveles de colesterol. ¿Tá? Vieron ustedes ahí que precisamos de estos niveles de colesteroles y otros factores de riesgo más que vamos a ir viendo en todo el día. Así nos estima un riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores en porcentaje a 10 años. ¿Sí? Y estas calculadoras de riesgo que están de forma gratuita en Internet son lo que se utiliza para definir el tratamiento de estas pacientes. Y esta dislipemia se mete en una cantidad de otras situaciones clínicas, que van a ir viendo hoy, ¿no? Pero la dislipemia, la hipertensión que van a ver con la cardióloga, la insulina resistencia que van a ver con Blanca, y esta obesidad, ¿no? Si nosotros tiramos todas estas cosas así, ¿qué tenemos? Tenemos un síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico es más frecuente en la posmenopausia que en la premenopausia, sin duda, ¿sí? Y es otro factor predictor cardiovascular, ¿tá? Ven ustedes ahí como es casi un círculo vicioso que se nutre una cosa de la otra. Definiciones del síndrome metabólico, muchísimas, ¿no? Básicamente todas más o menos agregan diferentes cosas, pero todas incluyen la circunferencia de la cintura, ¿sí? Con diferentes puntos de corte. Vieron que acá el primero usaba el índice de masa corporal, el nivel de triglicéridos, el nivel de HDL,
la presión arterial, con diferentes combinaciones, pero todos más o menos usan eso. Si nosotros venimos hablando que la mujer va a ir teniendo todas estas situaciones, es esperable que el síndrome metabólico sea más frecuente en esta etapa. Miren ustedes, este trabajo que lo que trata de ver es la incidencia. Obviamente siempre depende mucho de las etnias y los criterios diagnósticos que se usen, pero por ejemplo, miren el primero, pasamos de que alrededor del 14% en la premenopausia tiene una incidencia de síndrome metabólico a casi un 55% en la posmenopausia, ¿sí? ¿Y qué pasa? El síndrome metabólico cuando lo tenemos, si nos basamos en los criterios diagnósticos, ¿no? Ya está, ¿no? No, es muy difícil el síndrome metabólico, no hay un pre-síndrome metabólico. Si nos basamos en los criterios diagnósticos de la cintura, el colesterol, la presión arterial o incluso la insulinoresistencia, son situaciones clínicas que ya están, que ya tenemos el criterio diagnóstico. Entonces la medicina en los últimos años, para muchísimas enfermedades, pero también para el síndrome metabólico, está tratando de encontrar biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son sustancias en sangre que puedan predecir el venir de un síndrome metabólico y actuar en consecuencia, ¿sí? Y bueno, y viene por ahí, viene por esto que yo les decía, dado que el tejido adiposo visceral es un tejido inflamatorio, ¿sí? Entonces se están tratando de encontrar moléculas inflamatorias como la interleuquina 6, como el TNF-alfa, puntos de corte que permitan predecir el riesgo de síndrome metabólico. Esto aún está en estudio, ¿no? Pero la medicina viene con todo esto de tratar de encontrar biomarcadores para muchas enfermedades para actuar en consecuencia. Igual la prevención la podemos hacer, no tenemos que esperar a llegar al síndrome metabólico, pero bueno, se trata de definir riesgos, ¿está? Acá les pongo un poquito esta evidencia que yo les decía, qué moléculas están, hay diferentes puntos de corte, esto todos los años surge evidencia nueva. ¿Pero qué hacemos con el síndrome metabólico y la dislipidemia de esta paciente? Los biomarcadores aún no están. Les dije que casi que la mitad de las pacientes posmenopáusicas, dependiendo de la serie, pueden tener un síndrome metabólico, y fisiopatológicamente la dislipidemia puede estar también. Entonces, lo que tenemos que pensar es de forma integral en los cambios de hábito de estas mujeres, ¿no? Acá lo difícil es que cuando la mujer ya llega a la menopausia, o nosotros la vemos en una consulta de la posmenopausia, quizás ya no viene con buenos hábitos. Entonces, yo lo que trato de decirle siempre a las mujeres es que lo mejor es tratar de llegar a esta etapa de la vida que fisiológicamente le va a generar cambios con el mejor estado de salud, en lo alimenticio, en el ejercicio, ¿sí? Porque después realmente es muy difícil ir para atrás con la mujer que ya llega con malos hábitos, digamos, ¿sí? Entonces, la prevención primaria, hasta que no haya biomarcadores, hasta que la medicina no encuentre otra manera, se basa para mí en un buen estilo de salud. Y esto es otra tablita que, como ustedes saben, el año pasado la Asociación Española de Menopausia hizo un documento muy lindo, que creo que yo se los mandé en los materiales, que son los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal en la menopausia, ¿sí? Así como los ginecólogos aprendimos a dar anticonceptivos con los criterios de elegibilidad de la OMS, el 1, 2, 3, 4, el 1 y el 2 se puede usar, el 3 y el 4 idealmente no, se hizo lo mismo con diferentes situaciones clínicas para la mujer menopáusica y la terapia hormonal. Y ven ustedes, por ejemplo, no me voy a meter en un tema que no es mío, pero por ejemplo, la hipercolesterolemia, ¿no? Que tienen la terapia combinada oral y transdérmica y la solo estrógenos, ¿sí? Y vieron que en realidad la mayoría son criterio 1, es decir, podemos usar terapia hormonal y muchas veces debemos usarla. Acá también hay un criterio relativamente nuevo, ¿no? Pues nosotros aprendimos que la terapia hormonal de la menopausia la damos si la mujer tiene síntomas, ¿no? Tiene sofocos, entonces se la damos, primera línea, lo van a ir viendo en otras clases. Pero bueno, ahora hay todo un tema en boga en los últimos años, si no deberíamos darla igual como prevención primaria. No es una respuesta saldada, pero al menos tener el conocimiento de que no es una contraindicación la dislipemia y que la mujer seguramente se vea beneficiada de una terapia hormonal si se encuentra en esa situación. Entonces ahí, por un lado, hablamos de los lípidos, y ahora viene la tiroides, que van a ver que tampoco está tan separada, parece que son dos temas que nada que ver, pero vamos a ver que sí están bastante unidos. Stephanie, nos quedan 5 minutos. 5 minutos.
Viste que te dije que tenía sueño, pero igual me puse a hablar. Sí. No sé cómo me voy a dormir después. Bueno, solo a modo de repaso, ¿no? Ustedes se acuerdan que la hormona tiroidea aumenta la hormona transportadora de globulina, la testosterona, disminuye el clearance de estradiol y andrógenos, aumenta la conversión de andrógenos en estrona. Es decir, está totalmente ligada la tiroides con nuestro eje hormonal estrogénico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la peri y en la posmenopausia, no? O sea, nosotros tenemos esta disminución de estrógenos, ¿sí? Por lo tanto, los estrógenos que aumentaban la globulina transportadora de tiroxina van a disminuir, los estrógenos que aumentaban la T4, por ende podría estar disminuida esa T4, ¿sí? Y este feedback que no teníamos, ¿no? Que lo dijimos que los estrógenos disminuían la TSH, al no tenerlos o estar disminuidos, la TSH va a aumentar. Entonces parecería ser lógico que existiera como un hipotiroidismo, si se quiere, fisiológico en este descontrol de la menopausia. Pero, además, existe más frecuencia de hipotiroidismo en estas mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, hasta en un 25% de las mujeres mayores de 60 años encontramos anticuerpos antitiroideos, ¿sí? Dependiendo de la serie, ¿no? Como siempre, el 7,5 al 16% de las mujeres mayores a 60 años tienen un hipotiroidismo clínico, ¿sí? Y a mayor edad, mayores incidencias, ¿sí? El hipertiroidismo no cambia mucho, ¿no? Porque el hipertiroidismo tiene otra base fisiopatológica. Entonces, si vemos acá, ¿no? Los síntomas de la disfunción tiroidea. Fatiga, cambios en el peso, ansiedad, depresión, constipación, irregularidad menstrual en las mujeres que menstruan, intolerancia al calor, dificultades en la memoria. Fíjense ustedes, estos síntomas, si la mujer nos los dice, ¿no? Perimenopausia, ¿qué son? ¿Son de distiroidismo o son de climaterio? ¿No? Porque nos lo puede estar contando, o tiene las dos cosas, ¿no? Y están potenciados. Entonces, a nuestra valoración integral de nuestras mujeres debemos agregar la TSH, ¿sí? Porque tenemos que descartar si no hay de base, primero si estos síntomas no son solo de un hipotiroidismo, porque quizás es más fácil de tratar, ¿no? Pero aparte, se superponen con los síntomas del climaterio y si nosotros no tenemos la función tiroidea regulada, podemos hacer una buena terapia hormonal para los síntomas del climaterio, pero no estamos viendo el otro origen, ¿tá? En cuanto a los valores de referencia son los mismos, así que los criterios de diagnósticos de hipotiroidismo clínico y subclínico son los mismos. Y acá lo mismo que hicimos con la dislipemia. ¿Qué hacemos? ¿Le damos terapia? ¿Va a mejorar esta función o no? Es bien controvertido, ¿sí? Si la terapia aumenta el hipotiroidismo clínico o al revés, ¿tá? Pero miren ustedes qué interesante esto y por eso yo les decía, no está colgado, es la dislipemia. El hipotiroidismo aumenta la resistencia vascular periférica, disminuye la contractilidad cardíaca, aumenta 30% la LDL, solo el hipotiroidismo, ¿no? En una mujer que ya dijimos que fisiológicamente podía tener esto aumentado. Y también pasa esto con el hipotiroidismo subclínico, ¿ah? Entonces, debemos incorporar a nuestra valoración integral esto. ¿Cómo tratarlo, no? Acá el punto de corte, que el mismo que usamos antes de la menopausia, más de 10, menos de 10. Si nosotros tenemos una TSH mayor o igual a 10, está indicado el tratamiento, ¿sí? Con levotiroxina, para evitar la progresión de ese hipotiroidismo. Pero ¿qué pasa con esa paciente que no tiene un criterio diagnóstico por la paraclínica del laboratorio, tiene menos de 10, ¿sí? Entonces, bueno, esa mujer debemos valorar si no se merece igual una terapia con T4 si tiene síntomas, o por lo menos para despistar si no podemos mejorar sus síntomas con T4, más allá de lo que vamos a hacer con sus síntomas climatéricos, ¿no? Y en una paciente que si encima tiene una dislipemia, estamos entre 4 y 10 de TSH, y si encima le medimos los anticuerpos y son positivos, esa mujer sí tiene indicación de tratamiento con levotiroxina. ¿Ah? Y después lo otro que puede pasar es, nosotros tenemos una paciente que o ya tenía diagnóstico de hipotiroidismo y estaba con su levotiroxina, y le vamos a hacer hormonoterapia, o al revés, una paciente que la tenemos con hormonoterapia y que le hacemos diagnóstico de hipotiroidismo, bueno, acá tenemos que ir viendo porque puede requerir un aumento de la levotiroxina, dado que la tenemos con estrógenos en la mujer, porque este estrógeno que le estamos dando
va a aumentar la hormona transportadora de tiroglobulina, entonces va a disminuir la concentración de T4 libre. Entonces muchas veces, en mujeres que vamos a hacer las dobles terapias, tenemos que hacer un seguimiento un poquito más estricto de su TSH hasta estar en rango ideal, porque puede requerir aumentos de T4 si le aumentamos o le agregamos la hormonoterapia. Entonces, cuando uno lee este tema, ¿no? Y que lo van a ver con las diferentes charlas, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Si los trastornos metabólicos son consecuencia de los cambios estos hormonales que dijimos, o es solo que las mujeres envejecemos. Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? El envejecimiento tiene unos cambios que son inevitables, pero este desbalance hormonal, ya que las mujeres vivimos más allá de la menopausia, y antes no vivíamos más allá de la menopausia, ahora vivimos más allá de la menopausia, entonces a nuestro aging biológico se suma este desequilibrio hormonal. Creo que esta es la última antes de que me maten. La idea es esto: cuando vemos una mujer climatérica, una mujer posmenopáusica, no pensar solo en la esfera ginecológica, en la esfera sexual, sino pensarla como un manejo integral. Nosotros somos los médicos que por lo general vemos a estas mujeres no tienen un médico de referencia, ¿no? Y debemos ver los diferentes sistemas y valorarla de manera integral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Gracias. Muy claro, muy amplio, y la verdad, felicitaciones porque en este momento, en este horario, y tener semejante lucidez y claridad, te agradecemos y te liberamos. Te hago una sola pregunta y después Dale. pasamos a lo otro, porque preguntan ¿con qué nivel se consideran los anticuerpos antitiroides positivos? Bueno, Porque ahí después depende nos del vamos a contestar laboratorio. nosotros. ¿Cómo? Ahí depende del laboratorio, ¿no? Es de esas cosas, los anticuerpos vieron que los informan en micromoles, en niveles de dilución, ¿no? Acá lo que hay que ver es lo que informa lo que nuestro laboratorio de referencia considera como positivo, ¿no? Creo que es bien variable, no podría decirles un punto de corte, porque incluso en Uruguay los diferentes laboratorios nos informan diferentes. Lo que hay que saber es con qué laboratorio trabajamos y qué punto de corte y con qué unidades de concentración los va a considerar positivos. Yo a veces me vienen y a veces llamo al laboratorio y digo, ¿esto para vos qué es? ¿No? Porque son todos diferentes, ¿sí? No sé si en algún país lo tienen como más estipulado, pero al menos en Uruguay nos lo informan siempre diferente. En general lo informa el laboratorio como positivo, ¿no? Sí, O sea pues, que uno se maneja más o menos con esos parámetros, como vos decís, de los puntos de corte de cada laboratorio. Bueno, surgen otras preguntas, trataremos de contestarlas nosotros, así te liberamos. Y muchas gracias y perdón, prometo la próxima estar más presente. No, por favor. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a pasar a la segunda conferencia, que iba a ser la primera, y que la va a dar la doctora Mónica Acevedo, y son factores de riesgo y prevención. Estamos hablando siempre en cardiovascular. La doctora Mónica es cardióloga, es profesora titular de la Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es vicepresidenta de la Fundación Xochicard, de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Departamento Prevención Cardiovascular y Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, es de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y el Fellowship en Cardiology en la Fundación de la Cleveland Clinic. Bueno, Mónica, todo tuyo el auditorio, yo ya te he escuchado otras veces, excelente, y vamos a disfrutar esta charla tuya. También recomiendo el horario, yo te voy a avisar unos 5 minutos antes, Mónica. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y a mí me tocó factores de riesgo y prevención cardiovascular, que es un tema bastante amplio, de manera tal de que uno tiene que elegir qué cosas quiere presentar, ¿ya? Bueno, aquí están mis conflictos de interés para los años 2020-2023. Y vamos a lo que nos convoca. Y lo primero que yo puse, que me tocó el privilegio participar en el Lancet Women and Cardiovascular Disease Commission, que
Empezamos a trabajar el año 2019 en Nueva York con un grupo de cardiólogas de todo el mundo, en realidad, liderado por la doctora Roxana Merán, que es una intervencionista que trabaja en Nueva York, y en esta comisión lo que nosotros llamamos a todas las personas en el mundo que están involucradas en la salud de la mujer a tratar de disminuir la carga global de enfermedad para el año 2030. Dentro de los objetivos de la Comisión Lancer está reducir la carga de enfermedad global cardiovascular en la mujer, promover la salud cardiovascular y mejorar los outcomes cardiovasculares para las mujeres en todo el mundo, identificar la evidencia y las brechas de la investigación, tratamiento, acceso a atención y prevención cardiovascular, y crear conciencia sobre disparidades de sexo y género específicas de la mujer, fundamentalmente en lo que respecta a enfermedad cardiovascular, promoviendo futuras investigaciones. Y en realidad de esto ustedes no pueden estar ajenos. ¿Por qué? Porque ustedes, como dijo la doctora anteriormente, son los que ven a estas mujeres. La introducción es que en general la cardiopatía coronaria sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo entero, tanto en hombres como en mujeres. 8 millones de muertes en 2019 se debieron a cardiopatía coronaria y 8 millones en cuanto a accidente cardiovascular. Y el 30% de las muertes totales mundiales corresponden a las cardiovasculares. Y el 75% de estas muertes por enfermedad cardiovascular tienen lugar en países como los nuestros, países de medianos ingresos o de bajos ingresos. Y son los factores de riesgo cardiovascular y los factores conductuales que siguen aumentando, principalmente en nuestra región latinoamericana, los probablemente que son los culpables de todo esto. La buena noticia, sin embargo, es que la mayoría de estos factores se pueden prevenir. Y aquí, primero, yo quise mostrarles qué está pasando con nosotros. Estas son las defunciones por enfermedad cardiovascular el 2019, de un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual ustedes pueden ver algunos países. En Chile se ha mantenido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En México está aumentando la mortalidad por causa cardiovascular. Y después tenemos a Uruguay, que si bien está disminuyendo la mortalidad cardiovascular, ustedes pueden ver que casi su mortalidad es el doble que en otros países también de Latinoamérica. Veamos otros ejemplos. Acá tenemos las defunciones en mujeres con accidente cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón. Se está diciendo que esto es por tasa de 100.000 mujeres, y ustedes vamos a ver algunos ejemplos acá. Argentina, ustedes ven enfermedad isquémica del corazón en rojo, en azul enfermedad cerebrovascular, y ustedes pueden ver que ambas van disminuyendo, pero las tasas son altas. Después vemos Brasil, que casi van juntas la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebrovascular, la mortalidad. Después tenemos Chile, los cuales van disminuyendo la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebrovascular, pero Chile es el único país en la región latinoamericana en la cual la mortalidad por enfermedad cerebrovascular es mayor que la cardiovascular. Después tenemos Colombia, ustedes pueden ver acá que la tasa de enfermedad isquémica, las defunciones isquémicas son mucho mayores que las cerebrovasculares. Después tenemos Estados Unidos y finalmente en México. De manera tal de que cuando hablamos de Latinoamérica, lo primero que uno ve es que no todos los países que conformamos Latinoamérica somos iguales. Y esto amerita que cada una de nosotras en nuestras regiones sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los factores de riesgo tradicionales de la mujer? Y acá les voy a mostrar también las prevalencias en algunas partes de las Américas. Y miren lo que pasa acá. Paraguay en rojo, 51% de prevalencia de hipertensión. Esto en mujeres. República Dominicana, 49%. Brasil, 42%. Y después tenemos países como Perú o Ecuador, que tienen menos de un 30% y Perú un 18%. ¿Qué pasa ahora con la actividad física?
En general, los niveles más altos de inactividad física en el mundo fueron de Latinoamérica y el Caribe en el 2016, con más de un 40% de prevalencia. ¿Qué pasa ahora en tabaquismo? Y en tabaquismo, en forma vergonzosa, lidera el top 1 mi país con 41% de prevalencia. Posteriormente, y mucho más abajo, viene Uruguay y después Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay algo positivo, porque la mayoría de los países están con menos de un 10% de prevalencia de tabaquismo en las mujeres, lo cual es muy bueno. Veamos qué está pasando en diabetes. Y en diabetes, de nuevo, ustedes pueden ver muchos países en rojo. ¿Qué pasa con la diabetes? México, el top 1 en diabetes con 12%, el top 2 de nuevo, mi país aquí liderando, 11%, y República Dominicana, que yo por lo menos esto no lo sabía, con un 11%. De manera tal de que en diabetes estamos mal, y podremos ir peor en las nuevas encuestas de salud que se hagan. ¿Qué pasa con obesidad? Y esto tampoco es nuevo para nosotros saberlo. En Estados Unidos 38%, México 34%, Chile 32%, Uruguay 32%, República Dominicana 35%. Y esto estamos hablando de obesidad con índice de masa corporal mayor a 30. No estamos hablando solo de sobrepeso. Mal de nuevo, y nosotras somos las encargadas de la salud. Es por eso que yo decidí presentar solo algunos factores de riesgo y voy a presentar primero las diferencias en el impacto fisiopatológico de algunos factores de riesgo en la mujer y voy a empezar con diabetes. Y en diabetes, las mujeres y los hombres difieren en varias características. Y miren esto, mayor intolerancia a la glucosa en la mujer. Diabetes, a mayor IMC la mujer que en el hombre. La diabetes se presenta menor IMC en el hombre. Mayor obesidad en la mujer. Después tenemos hígado graso, es mayor en el hombre que en la mujer. Mayor depresión en la mujer. Andrógenos elevados en forma relativa con respecto a los estrógenos. Y después tenemos otros factores de riesgo que también son muy importantes, como la diabetes gestacional, que es un factor de riesgo específico de la mujer. Y tenemos que el hombre presenta algunas características que son menores en relación al riesgo metabólico de la diabetes. Lo dije, IMC a la edad de comienzo de la diabetes en los hombres y en las mujeres es diferente. Y vean que en la mujer la diabetes se presenta a un IMC mayor, por lo tanto la mujer persiste en prediabetes por mucho más tiempo que el hombre, que hace la diabetes a un corte más bajo de IMC. De manera tal de que cuando nos llegan a nosotros los pacientes, estos pacientes a los cardiólogos les llegan con 100% de glicemia, 90% de sobrepeso o obesidad, 70% de dislipemia, 66% con hipertensión arterial. Y la presentación clínica de las mujeres diabéticas también es ominosa. Mayor carga de otros factores de riesgo, generalmente dolor precordial que puede ser típico o atípico, o en un 30% de las mujeres diabéticas puede no existir dolor precordial. Y en la mujer diabética, la enfermedad cardiovascular se manifiesta como enfermedad coronaria de peor pronóstico versus los hombres, el infarto al miocardio, peor en las mujeres que en los hombres, con mucha más mortalidad, casi el doble con respecto a los hombres, disfunción diastólica más severa en la mujer, que lo vamos a ver, disfunción autonómica, como también hablaba la doctora previamente, e insuficiencia cardíaca, 5 veces más frecuente en la mujer que en los hombres diabéticos. Pero veamos cuáles son los mecanismos que están influyendo en el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica y de falla cardíaca en la mujer posmenopáusica con diabetes. Y acá tenemos los hombres y la mujer climatérica ya. Estrés oxidativo mayor en la mujer. Productos de glicación avanzado también mayor en la mujer. Producción de LDL igual que en el hombre. Oxidación de LDL mucho mayor en la mujer que en el hombre, que es la que va a formar la placa aterosclerótica.
más LDL oxidado, más unión a receptores LDL, formación mayor de células escumosas, más angina, peor respuesta a antiplaquetarios y una área isquémica en las imágenes de estrés miocárdico mucho mayor en las mujeres que en los hombres. En cuanto ahora a insuficiencia cardíaca y diabetes, ya el estudio de Framingham dijo que el riesgo de insuficiencia cardíaca en la mujer en el hombre era 2 veces y en la mujer era 5 veces versus los no diabéticos. La razón de esto no está de todo clara, porque la mujer diabética tiene mucho más riesgo. Lo más probable es que esto se relacione a disparidades de sexo en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de la cardiopatía coronaria, pero tenemos que estar súper claras que la mujer diabética es una mujer de máximo riesgo. Y aquí ustedes lo pueden ver. La mujer, este es un estudio en que son 1019 pacientes después de un episodio de hospitalización. Acá teníamos el 60% de estos 1000 pacientes eran mujeres, con una prevalencia de diabetes levemente menor que los hombres en esta población y con un seguimiento de 3 años, en los cuales murieron 63% de los pacientes. Y vean qué pasó acá, en cuanto a la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total, perdón. Aquí ustedes pueden ver la mortalidad cardiovascular en la mujer, que es la rosada, mucho más alta que la del hombre, que es esta roja, y por eso puse las flechitas. Y en cuanto a mortalidad cardiovascular, lo mismo, mucho más alta mortalidad después de ajustar por todos los otros factores de riesgo tradicionales, más mortalidad en la mujer. Otro factor de riesgo importante en la mujer, que tiene un impacto fisiopatológico importante en la enfermedad cardiovascular, es la hipertensión arterial. ¿Y qué pasa? La incidencia de la hipertensión en la mujer climatérica es de 40% y esta va a ir aumentando precipitadamente después de la mediana edad. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres van a desarrollar hipertensión en su vida, lo que va a aumentar el riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Y acá tenemos un diapositivo que es bastante, podríamos decir, añoso, que es de la doctora Oparil, en la cual yo puse en rojo cuando se elevan las presiones después del climaterio en general, que es cuando la mujer empieza a subir su presión sistólica. Acá las redondelas blancas es mujer y las otras hombres. Sin embargo, durante toda la vida, la mujer tiene presiones diastólicas más bajas que el hombre, de manera tal de que la presión de pulso, en este caso, la presión de pulso va a ser más alta en la posmenopáusica en la mujer que en el hombre. Y ahí tienen la presión de pulso. Y la menopausia dobla el riesgo de hacerse hipertensa. Y acá tenemos en el fondo que esto está tremendamente relacionado con el sistema hormonal, renina, angiotensina, aldosterona, y está asociado también a los estrógenos. La carencia de estrógenos va a producir vasoconstricción por disfunción del endotelio y aumento del sistema renina-angiotensina, se va a retener mucho más sodio, hay pérdida del DIP nocturno y además se agrega obesidad y resistencia a insulina con más retención de sodio y agua y también más producción cuando hay obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, aumenta el angiotensinógeno y por lo tanto aumenta el sustrato de angiotensina. Como ya lo dijo la doctora previamente, este aumento relativo de andrógenos en relación a los estrógenos va a producir todas las vías que son hipertensógenas. De manera que la mujer posmenopáusica va a ser generalmente hipertensa. ¿Y qué produce este aumento relativo de los estrógenos, de los andrógenos, respecto a los estrógenos en las mujeres? Esto va a producir desde el punto de vista cardiovascular, remodelamiento cardíaco adverso, rigidez aórtica, una reactividad braquial disminuida, progresión de la aterosclerosis, aumento del proBNP por rigidez miocárdica, eventos cardiovasculares, y lo otro que sí se sabe es que también produce deterioro cognitivo. De manera tal
de que en la hipertensión de la mujer posmenopáusica tenemos todas las vías hormonales y neurohormonales que están activadas y que van a ir a aumentar los eventos cardiovasculares. Sin embargo, en las mujeres también hoy día tenemos factores de riesgo sexo específicos que, para alegría de nosotras las mujeres, hoy día se han reconocido por la American Heart Association, por la Sociedad Europea de Cardiología y por todas las sociedades en general cardiovasculares como factores de riesgo cardiovascular que deben ser considerados en la mujer. Y acá tenemos en la niñez, menarquia precoz o tardía, el síndrome ovario poliquístico, la infertilidad, los resultados adversos del embarazo, importantísimos, la preeclampsia, los síndromes hipertensivos en general, la diabetes gestacional, la paridad tardía en la mujer adulta, la no lactancia, y finalmente en la mujer menopáusica, la menopausia prematura, la perimenopausia, y después también algunos usos de algunas otras hormonas, en el caso acá de anticonceptivos, o bien de hormonas para aumentar la fertilidad, que está siendo un problema actualmente. La preeclampsia aumenta el riesgo de hipertensión en la etapa tardía, y ustedes pueden ver acá que la menopausia aumenta, la preeclampsia aumenta 4 veces la hipertensión en la adultez tardía. Sin embargo, algo mucho más importante desde el punto cardiovascular, y tuve el honor de que me pidieran esta editorial en la revista Heart, a propósito de una cohorte muy grande canadiense de mujeres que se siguieron y a las cuales se le hizo un angioTAC coronario, y pasaba que las mujeres con preeclampsia y aquellas con preeclampsia que tenían un hijo muerto, tenían mucho más riesgo de enfermedad coronaria 10 a 15 años después de la menopausia. De manera tal de que hoy día, lo digo como cardióloga, las mujeres preeclámpticas tienen más riesgo cardiovascular, y la mujer con preeclampsia debiera ser seguida no solo por ustedes, los ginecólogos, sino que también estas mujeres debieran ser referidas a un programa de prevención cardiovascular. ¿Por qué? Porque estas mujeres van a tener mayor enfermedad coronaria cardiovascular. Y como lo dice este diapositivo, todos los síndromes hipertensivos del embarazo, incluyendo preeclampsia, dan más riesgo de enfermedad coronaria, como lo ven acá, de falla cardíaca, 2 veces más, de estenosis aórtica, casi 3 veces más, y de insuficiencia mitral. En la dislipidemia, algunas cosas que yo voy a redondear, no sabía que la doctora se iba a referir básicamente a esto. Los niveles de LDL para nosotros son factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica, coronaria y cerebrovascular en todos los pacientes, en ambos sexos. 1 de cada 200 mujeres puede tener una hipercolesterolemia familiar hetero u homocigota. Y el 30% de las mujeres con hipercolesterolemia familiar van a desarrollar enfermedad aterosclerótica. Pero hay algunas consideraciones. Nos quedan 5 minutos, Mónica. Ya, muy importantes en esta, que son que la mujer tiene mayor concentración del citocromo, el metabolismo de atorvastatina y simvastatina es más rápido, y esto podría contribuir a más mialgias en las mujeres. La mujer tiene más masa grasa, y por lo tanto las estatinas lipofílicas como la atorvastatina o la simvastatina, sumado a que el citocromo también está alterado, hacen que la concentración de la droga pueda no ser segura. Las mujeres tienen 2 veces más efectos colaterales por estatinas que los hombres. La mujer también tiene un nivel de CK total más alto, ¿ya? Cuando hace alteración de muscular por las estatinas. Y el riesgo de diabetes es igual en mujeres y en hombres. Y finalmente, el riesgo de tendinitis es menor en mujeres. Con fecha 2021, de julio 20, 2021, la US Drug Administration pidió remover la categoría de Pregnancy Category X a las estatinas. Y esto se basó en 3 trabajos, todos con pravastatina. Se podría eventualmente usar. Y como ven en este diapositivo, el LDL, aquí tenemos niveles 1 año antes, durante y después de la menopausia. El LDL va a aumentar, ¿cierto? Mientras que el HDL en general se mantiene.
Las estatinas tienen que ser usadas en todos los pacientes, tanto en prevención primaria como secundaria. Y por lo tanto, las estatinas en mujeres disminuyen el riesgo en 15% en aquellas mujeres sin enfermedad cardiovascular establecida, y la estatina para mujeres con enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular disminuye 16%. En hombres, sin embargo, las estatinas tienen una mayor potencia de disminución en prevención cardiovascular. Finalmente, 2 palabras con respecto a factores y condiciones especiales. La enfermedad cardiovascular va a compartir numerosos factores de riesgo con el cáncer de mama, y ustedes los ven ahí: edad, tabaco, dieta, obesidad, inflamación. Por lo tanto, en las mujeres se ha visto que, por ejemplo, en este caso del estudio HUI, mujeres después de 5 años de entrada al estudio HUI desarrollaron cáncer de mama. En aquellas que desarrollaron cáncer de mama, se vio que después de a los 16 años, estas mujeres seguidas tenían 5,8 veces más enfermedad coronaria, perdón, aquí me equivoqué, enfermedad cerebrovascular 5,2, infarto al miocardio, ABC, que es accidente cerebrovascular 5,3, y muerte 7,6, con más mortalidad cardiovascular y mortalidad total. De manera tal de que hoy día en todas las mujeres también se ha visto y se ha relacionado el calcio coronario, que nosotros lo podemos predecir y lo podemos en el fondo poner un número a la cantidad de calcio coronario en las arterias, es un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Y ustedes, cuando tienen calcio coronario, pueden tener un evento, pero también resulta que la mujer puede presentar calcio mamario. ¿Y qué es lo que sabemos hoy día del calcio mamario? Sabemos que la determinación del calcio mamario emerge como una potencial herramienta de estratificación de riesgo cardiovascular en las mujeres. Se asocia a la edad, a la diabetes y a la enfermedad renal crónica, pero no al tabaco. Y estudios han demostrado una correlación positiva entre la calcificación mamaria y la presencia de enfermedad coronaria, de manera tal de que hoy día podemos ofrecer una alternativa de estudio sin costo adicional y que está disponible en mujeres mayores de 40 años. 3 palabras sobre prevención. Uso el puntaje de riesgo de la AJA, del ACC, porque este es un estudio mío, publicado en la Revista Médica de Chile, en que validamos el puntaje ACCBD, en que ustedes pueden ver acá en verde, con un área bajo la curva mucho mejor, con un porcentaje de mujeres que eran más de 1000 personas acá, que sí va a predecir eventos cardiovasculares. Las estatinas para la prevención de enfermedad arteriosclerótica, en prevención secundaria, hipercolesterolemia familiar y diabetes con alto riesgo o muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero esto, y para terminar, va a ser posible solo si nosotras tenemos conciencia de que la enfermedad cardiovascular mata y es la principal causa de muerte en las mujeres. Esta es una encuesta en 3 países, en Chile, en Uruguay y en Argentina, en forma concomitante el 2020, en el cual las mujeres, cuando se les preguntó ¿cuál cree que es la principal causa de muerte usted, la mujer hoy día?, tenemos que un 63% dijo que era el cáncer y un 8% dijo que era la enfermedad cardio o cerebrovascular. De manera tal de que si no conseguimos que nuestras mujeres sepan esto, estamos perdidos en pretender que una mujer tenga una presión en meta, menos de 130/80 en todas las mujeres, o si es añosa, menos de 140/90. ¿Por qué? Porque es importante decirles que se trata en la hipertensión, pero que también tienen que saber que pueden morir de enfermedad coronaria. Y con esta diapositiva termino, que es la recomendación en prevención secundaria con antiplaquetario, ¿cierto? Con dieta mediterránea, con ejercicio, rehabilitación cardiovascular, con cesación de tabaco,
con diabetes, con ISGLT2 o GLP-1, y en colesterol, con estatinas potentes y en altas dosis, con ezetimibe, si es necesario, o bien con evolocumab. Nosotros tenemos en el país, en Chile, evolocumab, y también tenemos recientemente el inclisiran, que es un ARN interferente, si no se alcanzan las metas. Aquí está el grupo de SIAC, de la Interamericana de Cardiología. Acá está nuestra presidenta electa, que es la doctora Carolina Arcucio del Uruguay, y aquí estoy yo, que soy la secretaria también electa para presidente después de Carolina, y las invitamos a todos a unirse para que juntas podamos, en el fondo, superar lo que es hoy día la mortalidad cardiovascular en la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Si dejas de compartir, la verdad, excelente. Excelente, y es lo que veníamos comentando. La prevención en todas las etapas de la vida de la mujer, como bien lo expresaste, y eso es fundamental. Y para eso esas mujeres en rojo que presentaste, es para eso, para concientizar no solo a la población en general, sino a todos los médicos, todo el personal de salud, para que conozcan todo esto. Así que, bueno, te felicito, Mónica, y seguimos porque estamos un poquito atrasados en el programa, y ahora la doctora Blanca Lilas Pretes nos va a dar va a hablar de metabolopatías. Seguimos en diabetes insulino-resistencia y la hipertensión arterial y la repercusión en la salud cardiovascular de la mujer climatérica. La doctora Blanca Lila, aparte de ser mi amiga, es tocoginecóloga, es de Paraguay, se recibió en la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en endocrinología ginecológica y trastornos de la fertilidad, y es académica correspondiente en la Academia de Medicina de Paraguay, también es experta latinoamericana en climaterio por la CIN, y es, aparte de todas otras cosas, ya está bien. Presidente Mejor cortamos. de la Sociedad de Paraguay, y es presidente actual de la Sociedad de Climaterio de Paraguay. Y además es nuestra coordinadora general de capítulo Comité de Climaterio de la FLASOL. Así que todo tuyo, Blanquita. Te voy a avisar 5 minutos antes. Sí, también, por supuesto. Y te dejo con la audiencia. Dale. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, tomo este tema, la posta que está a la mitad ya prácticamente dicha, que es del módulo cardiovascular. Y bueno, no sé si ya estará escuchando la pobre Steffi, pero últimamente tomamos a la parte cardiovascular y a la mujer en una manera sistémica, ya que no podemos separar, digamos, la parte cardiovascular, la parte metabólica, sin poder hablar de la hipertensión. Está totalmente interrelacionado. No presento ningún conflicto de interés para esta charla. Y el resumen, yo creo que es decir que desde el punto de vista endocrinológico, cardiológico, metabólico, el climaterio, o sea, el periodo de transición, es un síndrome metabólico de alto riesgo aterogénico y diabetogénico. Es un resumen que hace un ensamble de todo lo que estuvieron hablando las que me precedieron, y gracias a eso voy a poder ir más rápido. Hay un manejo integral, entonces interdisciplinario, que debe incluir el ginecólogo, a quien primero va la paciente, diabetólogo, cardiólogo y otras ramas de medicina moderna. Tal es así que mis pacientes, yo digo yo, porque algunas veces tenemos un registro en el ministerio, lastimosamente, las pacientes que tuvieron antecedentes de, ya sea de diabetes gestacional, con familiares, o que tuvieron, por ejemplo, hipertensiones, sobre todo hipertensión, que la doctora Mónica la da a conocer, yo las derivo a la doctora María Paniagua, que está en las Mujeres de Rojo y que nos ayuda muchísimo en este cuadro de nuestras mujeres. Y como estábamos ya repitiendo, la posmenopausia es un factor de riesgo independiente para varios componentes del síndrome metabólico, y como ya hablamos de todos los cuadros así en general, solamente estaremos resaltando lo importante que es de lo que ya venía diciendo la doctora Steffi y la doctora Mónica también, de la grasa abdominal, de la glicemia. Y aunque no aparezcamos en
las estadísticas, en Paraguay hay enormemente cantidad de diabetes y, digamos, de ACV y de infarto agudo de miocardio. Es una cosa inquietante, pero se da más prioridad a los cánceres ginecológicos, digamos, para la promoción. Pero igual seguimos luchando, y la doctora Maniagua también, por lo menos ahora llegamos a tener, digamos, más noticias de hipertensión y qué decirle a los demás sobre nuestro país, pero todavía no en condiciones como para ponerle en una escala de valores como están los otros países. Y también, por supuesto, haciendo todos los estudios de perfil lipídico con nuestras pacientes, la tomamos como un todo, de forma integral, de manera a poder percibir todas estas complicaciones que se pueden prevenir y no solamente tratar. Entonces, justamente los cambios metabólicos en la menopausia, como ya se estuvo hablando, hay aumento de la grasa visceral, que es totalmente otro tipo de, es como una glándula, es una glándula endocrino más, y aumenta el depósito en abdomen, cavidad abdominal, hay dislipidemia, aumento de triglicéridos, LDL, disminuye el HDL, hay altamente regulación, digamos, y alteración de la insulina, que es aumenta la insulinoresistencia, que después de todo es el que, digamos, apunta para varias otras concentraciones y disminuye la secreción de insulina. También hay una disfunción endotelial, que por un lado puede ser por el estilo de vida de la paciente, pero también está dado por la etapa de la transición y los cambios hormonales. Hay aumento de la presión arterial y, por supuesto, aumento del tono simpático. Hechos relevantes que tanto cardiólogos como ginecólogos debemos tener en cuenta es que mayor longevidad, o sea, la esperanza de vida de 78-80 años y cambios socioeconómicos culturales hace que la causa líder de morbimortalidad en la mujer representa la enfermedad cardiovascular, y lo mismo está apareciendo en nuestro país. Alcanza significativa prevalencia después de los 60-65 años y está, por supuesto, dada por la pérdida de protección estrogénica y la senectud. Y en las mujeres con menopausia precoz, que ha aumentado de una manera impresionante, y se están investigando las causas, por lo menos hacer ciertos consensos, estamos en esa, pero no logramos llegar a un común acuerdo. Hay manifestaciones más precoces de la aterosclerosis. O sea que estos son datos que todos han de conocer, que realmente la enfermedad cardiovascular está causando furor en el sentido, y mucha tristeza, pues mata 2 veces más que todos los cánceres juntos, 11 veces más que las mujeres con el cáncer de mama, con accidente cerebrovascular, 2 veces más que el cáncer de mama. O sea que desarrolla enfermedades cardiovasculares más tardíamente, casi igual al hombre, ahora en Paraguay, pero son más letales. 44% versus 27%. En fin, cuando estamos en la etapa de la transición, que es lo que más se va manifestando nuestro síndrome metabólico, que es lo que encontramos en la evolución, insulina resistencia que está incrementada 3 veces más y riesgo de hipertensión arterial. 7 veces riesgo de infarto agudo de miocardio, 20 al 40% desarrollan diabetes mellitus tipo 2, y realmente esto se desarrolla, no es nada más que una teoría, y es una enfermedad prevenible, pero que si nosotros mismos no nos ponemos a buscar, no lo encontraremos, y a transmitir calidad de vida, estilo de vida, ejercicio a nuestras pacientes, y no solamente pensar en hormonas. Ya me dijeron que hablo como cardióloga. O sea que en el screening que hacemos a estas pacientes que ya tienen un índice de masa corporal que es mucho más que 27 como se pretende actualmente, presente está en el 10% de mujeres una curva de tolerancia a la glucosa que es prácticamente anormal. En un 42% mujeres con PTGO alterada. En el 78% de las portadoras de diabetes tipo 2 ya tenemos alteraciones como glicemia en ayunas de 97 y postcarga 2 horas, aunque solemos hacer la tercera también a los 60 minutos, ya alterada, y los 140 que ya hacen también no solamente en la etapa de transición, sino las pacientes en el embarazo. O sea, la diabetes
Pacientes que tuvieron síndrome ovario poliquístico, que no fueron bien manejadas, que ni siquiera metformina han tomado para su insulinoresistencia, terminan haciendo una diabetes gestacional lastimosamente. Y de esta manera, todo el círculo vicioso, la presión arterial se incrementa, colesterol también, el malo, el sedentarismo, la diabetes mellitus, la obesidad. O sea, desciende, lo único bueno que desciende el HDL, pero al final de cuentas no es lo que querríamos. Ahora, en evidencia de factores de riesgo cardiovascular específicos de la mujer, sobre todo, no tenemos que pensar solamente en la etapa de la menopausia, sino pensar ya en el futuro, pensar en la menarca de esa paciente, en los ovarios poliquísticos que se manejan muchas veces ya, o con sobrepeso, o con insulinoresistencia y también con menopausia precoz. En el embarazo, no dejar de pensar todo el tiempo en la diabetes gestacional y hacer un seguimiento importante. Y como ya lo hablaron también las pacientes con preeclampsia que tienen riesgos a largo plazo a hacer hipertensiones verdaderas, remitirlas a los cardiólogos para que lo vayan haciendo screening y monitorizando su evolución. Y en cuanto a la menopausia, por supuesto, siempre hay, una vez establecida, siempre están las controversias de la menopausia misma, si es la culpable o si es nada más que el final de todo lo que se vino ocurriendo y no pudimos estar evitando. Y por supuesto entra ahí también el uso no y el agregado de la terapia hormonal de reemplazo. Esto es lo que quería yo mostrar también, que la hipertensión es el mayor factor de riesgo de muerte en todo el mundo. Y es la primera vez que podemos marcarlo así, con tanta facilidad, pues nosotros no podemos, con todos los datos que tenemos, a pesar del trabajo que hacen la gente de cardiología y de la sociedad y todas esas partes, no logramos llegar a poder estar en una imagen, en un esquema donde digamos que tenemos tanto por ciento de hipertensión, sin embargo, todas tienen hipertensión. Y realmente es esto con una prevalencia hasta 80% y a lo mejor me quedo corta. Es uno de los factores de riesgo de mayor importancia. Visto que en obesidad la doctora Mónica puso a Paraguay abajo, no, creo que ocupa número 1, doctora. Y es una pena. Y ahora podemos decir, por los últimos trabajos que se hicieron, que por lo menos en la parte de hipertensión se pudo llevar a una prevalencia de 32.2%, que es alto, donde las mujeres lideran. Bueno, siempre lideramos en todo, pero acá justo lideramos también en la parte de hipertensión, 37.9%, y en los varones 25.3%. O sea que lo que nos falta es motivación al nivel de nuestras autoridades para que tengamos más registros. Tenemos muchos subregistros. Tenemos más diabetes, más obesidad de lo que realmente aparecen en los cuadros. Los mecanismos responsables del aumento de la presión posmenopáusica son complejos y multifacéticos, porque los estrógenos participan en muchas vías que regulan la PA, como aumento de la biodisponibilidad del óxido nítrico endotelial, disminución de la actividad del sistema nervioso, autonómico, simpático e inhibición de la prolifera, inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema de las endotelinas. Tengo miedo al tiempo. A nivel renal, disminuyen la reabsorción tubular del sodio al inhibir el sistema renina-angiotensina intrarrenal y aumentar la acción del óxido nítrico. A ver, esto es un poco el esquema de lo que estábamos diciendo, hablando, y que desde la doctora Viroga y la doctora Mónica también ya lo estuvo diciendo. Para ganar un poco de tiempo, lo vamos a ir diciendo rápido, de tal manera que ganemos tiempo y ver otras cosas, donde hay disminución de la proteína transportadora de los esteroides, que hace que aumente el libre, que haya aumento de los efectos androgénicos, lo que hace que disminuya el HDL y también aumente la LDL y aumento del triglicérido. Vemos como el hipoestrogenismo en la menopausia, aparte de jugar a nivel de huesos, también aumenta la resistencia a la insulina, que por supuesto va directo a aumento de riesgo cardiovascular.
Y esto es lo que va a hacer aumento de peso. También volvemos a la parte de hipertensión arterial, que nos convierte verdaderamente en una etapa de riesgo aterogénico, diabetogénico y cardiovascular. Y el óxido nítrico, al disminuir, hay vasoconstricción y esto también nos lleva a la hipertensión. ¿Qué factores pueden influir? Ya dijimos la edad. En la elevación con la edad es dada principalmente por la rigidez vascular de las grandes arterias, a consecuencia a su vez de los cambios de la pared vascular. Y por eso tiene mucho que ver la edad y el tiempo que uno pueda comenzar en el momento correcto una terapia hormonal en caso que fuera necesario. La elevación de la presión sistólica es más pronunciada en las mujeres que en los hombres de la misma edad y se relaciona con los cambios hormonales femeninos, o sea, de la menopausia. Esto es nada más que para recordar lo que veníamos diciendo, todo lo que puede hacer en el momento correcto, los beneficios de los estrógenos y cuando ya no debemos hacer. Antes de los 10 años de la menopausia, por supuesto también antes de los 60 años. Pues bien, con respecto a la parte hormonal, la disminución, por supuesto, de relación estrógeno-andrógeno diluye los efectos vasodilatadores de los estrógenos y promueven la producción de factores vasoconstrictores como la endotelina. Las hormonas sexuales esteroideas, tanto hombres como mujeres, tienen un efecto regulador sobre el sistema renina-angiotensina y afectan la producción de angiotensinógeno y del metabolismo, de la declinación, que vamos a ver después una linda imagen de los niveles de estrógeno alrededor de la menopausia, causa una sobreregulación del sistema con un aumento de la actividad de la renina plasmática. Luego vemos la parte hormonal. No se puede atribuir, por supuesto, un rol causal de la hipertensión en la menopausia a la terapia de reemplazo hormonal, porque hay pacientes que antes de tomarlas o sin tomarlas ya tienen la probabilidad de aumentar, o sea, tiene un terreno predispuesto de aumentar su presión arterial y algunas, según muchos trabajos, han logrado disminuir esa tensión, pero fue en una década, en otra década se descubrió realmente que sí se podía dar y todo depende de la vía y haciendo unas escalas de criterios de riesgos para poder dar o no, digamos, terapia hormonal aparte de desear tratamiento de esa paciente o ameritar un tratamiento antihipertensivo. Más aún, aquellas mujeres que reciben terapia presentan mayor descenso nocturno de la presión arterial a las que no son tratadas. Aunque la pérdida de estrógeno participe en la patogenia de hipertensión, no se recomienda la terapia para su prevención. O sea que no hablamos de prevención primaria ni menos secundaria, eso se habla, se respeta y luego se lleva a un consenso con la paciente. En cuanto a la actividad simpática, es mayor en las mujeres posmenopáusicas que en los hombres de la misma edad, especialmente en las mujeres con sobrepeso. Esta sobreactividad simpática se asocia a la grasa visceral tan hablada y que se está estudiando tanto actualmente, que está relacionado fuertemente con los marcadores inflamatorios que estaba diciendo la doctora Steffi, y con el estrés oxidativo, como lo dijo la doctora Mónica Acevedo, que marca el paso y todo el tiempo en las mujeres también el estrés oxidativo. Otro cambio importante en la menopausia es el aumento de la resistencia a la insulina y que a lo mejor lo viene arrastrando desde joven y no solamente en el proceso de transición, causando desfavorables terrenos en la hipertensión, o sea, en la presión arterial, en el metabolismo lipídico, peso corporal y el desarrollo del síndrome metabólico. Y están los factores genéticos en el desarrollo de la hipertensión, contribuyen varios factores, siendo lo más importante el genético, la asociación hereditaria entre factores de riesgo cardiovascular y otros factores de riesgos ambientales. Si está la doctora Doris, nos hablaría ya de los disruptores endocrinos. Con relación a la genética, hasta finales del 2004 se había identificado 26 alelos, formas alternativas del mismo gen, asociados a la HTA y 17 a la aterosclerosis. El quinto factor de riesgo cardiovascular con relación a la etiología de la hipertensión en la mujer posmenopáusica
conforme la mujer adquiere mayor edad, existe activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, acompañado de disfunción endotelial, y esto por supuesto dijimos ya, no estoy repetitiva, incremento de la endotelina y del estrés oxidativo, y de otros factores de la enfermedad cardiovascular y de la hipertensión, como son la dislipidemia, obesidad, intolerancia, glucosa y diabetes mellitus. Por eso que no podíamos hacer tema por tema, porque está todo interrelacionado. La resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, unen estos trastornos a una disfunción autonómica. Nos Y quedan esto 5 es, minutos, Blanca. sí, ya te estoy terminando. Esto es nada más que la parte de lo que ya estábamos hablando. Acá vemos cómo es el mismo esquema que ya estaba diciendo yo, cómo se inicia la parte de hipertensión, que en relación a los adultos mayores. Luego algunas recomendaciones que damos, sobre todo en la mujer hipertensa, menopáusica y posmenopáusica, si bien dijimos ya que eso tiene que empezar de joven y ir avanzando. Hipertensión menopáusica, o sea que discutir con el médico tratante si es que realmente nosotros hacemos tratamiento. Se prefieren algunos con diuréticos, porque de esa manera se bloquean los canales de calcio, beta bloqueantes de una tercera generación. O sea que eso ya lo hablaríamos con los colegas cardiólogos o clínicos. Los diuréticos podrían ser útiles en prevención de osteoporosis por la resolución del calcio, teniendo también precaución de los trastornos metabólicos, porque tienden a hacer bajar el peso. O sea que complicaciones fisiopatológicas, estas son las que podemos tener, las que ustedes ven en la pantalla, y sobre todo se va nuevamente a la parte de diabetes mellitus, que es lo que nosotros estamos queriendo enfocar más. O sea que en el 2023 no se recomienda en prevención primaria ni secundaria, por ejemplo, la terapia hormonal. Tampoco se recomienda en una mujer menos de 10 años más de 10 años de su menopausia, perdón, y si es más de 65 años. Los estrógenos orales deben evitarse en mujeres con historias de toda la parte cardiovascular, trombosis, triglicéridos, y no existe evidencia clara que la tenga que prevenir el deterioro cognitivo. Tampoco ACV isquémico pueden agravar la demencia en mujeres de 65 años. Debe usarse para prevención de osteoporosis, pero no para tratamiento. Pero todo eso teniendo en cuenta un diálogo, por supuesto, con los médicos tratantes. Y lo más importante es el estilo de vida, ¿verdad?, que le podemos ofrecer a estas pacientes, y si realmente hay osteoporosis, pensar en los fosfonatos, en los bifosfonatos, en un montón de SERM que hoy en día nos ofrecen y que pueden curar a la paciente del hueso, y no arriesgarlo con la terapia hormonal si no está indicada. En las mujeres posmenopáusicas, entonces volvemos a decir acá, son más beneficiosas las tiazidas por su sensibilidad a la sal y porque reducen las fracturas óseas. Y porque también, bueno, es lo que a mi manera yo conozco más, y si no ya le envío al cardiólogo. Plan de salud es lo que tenemos que establecer, valorar su sintomatología, valorar beneficios de la terapia, una historia dietética, o sea que hacerle cambiar su estilo de vida y que sea saludable, actividad física. Necesidades terapéuticas, vamos a decidir quién realmente puede recibir, quién no. Y yo creo que hay que evaluar todo completo, estilo de vida, nutrición, dieta, familia entera, asegurar el aporte de calcio, vitamina D y manejo de la enfermedad de base. O sea que apoyan la decisión consensuada entre el paciente y los médicos para decidir individualmente la terapia individual, o sea que, perdón, la terapia hormonal. O sea que tenemos que discutirlo, que lleven todos los criterios que decimos, menos de 10 años digamos, menopausia, menos de 60 años, tomar en cuenta todos los datos, y si es que hay muchas dudas, recurrir a hacer la tabla de riesgos para poder ayudar a beneficiar a la paciente si realmente lo necesita, si es transdérmico, si es vía oral, cuál es lo que le corresponde. O sea que no debemos dejar de lado todas las conversaciones y digamos, las interconsultas, como ya lo decía la doctora, también calcular la SSBD, que para nosotros es muy importante. Y sin duda alguna, yo creo que para el bien de la paciente tenemos que
conversar todo y llegar a una conclusión que sea lo más positivo para su salud. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Si dejas de compartir Sí, pantalla, ahora. nos Ahí vemos. está. Y bueno, la verdad, como se habló todo, y Blanca nos redondeó todo, y sobre todo esa vehemencia por la prevención, y sigo sosteniendo, por la prevención y la atención de estas mujeres que por ahí, como si bien los vimos en las encuestas, no tienen en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en ellas. Entonces, no solo la población en general, sino el personal de salud, que también Totalmente. lo mismo hay que concientizarlo en eso. O sea, yo lo que veo que muchas mujeres no conocen que son hipertensas. Nosotros habíamos hecho una encuesta en el hospital y nos salió un altísimo porcentaje de mujeres que eran hipertensas y no la conocían la hipertensión. Y eso no vamos a poder hacer prevención, no vamos a poder hacer tratamientos adecuados si no conocemos. Por eso, la insistencia de que La nosotros, educación. somos las mujeres todos los años y que le hacemos los controles, tomémosle la presión, pues se la vamos a detectar primero a los ginecólogos para después mandárselo a los cardiólogos, porque van mucho más al ginecólogo que al cardiólogo. Las mujeres no debería ser, pero es así. Entonces, tenemos que trabajar codo a codo con nuestros colegas los cardiólogos. Totalmente. Así que tenemos unos cuantos minutos para unas cuantas preguntas. Vamos a contestar algunas que hicieron cuando estaba hablando la doctora Stephanie. Una de las preguntas dice si es válida iniciar la terapia hormonal más allá de los 10 años, o sea, de lo que llamamos la ventana de oportunidad, pero plantean una menopausia quirúrgica y que ahora comienza con una dislipemia con aumento de triglicéridos. En realidad yo voy a contestar algo y después le doy la palabra a ustedes. La menopausia quirúrgica, a ver, puede venir a cualquier edad. Nosotros generalmente decimos que hay que hacer, y es mandatorio, hacer una terapia hormonal de la menopausia, al menos hasta la edad normal de la menopausia. Sí. Entonces, ahí no importa la edad. Y si va ligada con otra que me preguntan hasta qué valores de colesterol y triglicéridos le puedo dar terapia hormonal, yo creo que no podemos dar así hasta estos valores. Si hay una dislipemia, obviamente que hay que tratar también la dislipemia y hay que adecuar la terapia hormonal, si es necesaria, en qué vía, en qué dosis se la vamos a dar. No hay sé, mucha sintomatología. Claro. Sí, yo pienso que si hay mucha sintomatología, ¿verdad? Se pensaría en la terapia hormonal, sobre todo en las quirúrgicas, y que inclusive si la hacen oforectomía y donde tenemos más sintomatología, donde no podemos ayudar solo con antidepresivos, entonces sí pensamos también en la parte de la terapia, la mejor que convenga para que llegue hasta la edad biológica normal de su menopausia, porque tenemos que también proteger el impacto óseo, no solamente la sintomatología. Y algunas veces vemos que hay oforectomía que pudieron haber quedado ahí, que en algo ayuda, y también que protege también el impacto a nivel de las arterias, ¿verdad, doctora Mónica? Porque si le quitamos tan rápido todo eso, ella queda desprotegida en todas partes, porque nosotros tenemos que actuar sobre arterias jóvenes, porque no vamos a esperar que tenga una plaquita finita y que su ecocardio Doppler de arteria carotídea ya me habla de algo, yo ya le tengo miedo. Entonces, como dice la doctora, yo le daría ya un poco de aspirina, hacerles todo su estilo de vida. La actividad física es acá más que fundamental hasta para el hueso, también para la parte de su día a día, y cambiarle el chip de la alimentación y cuidar esas arterias lo máximo que podamos ir, ¿no es cierto? Porque una vez que esté ahí alterado, ya va junto a la doctora Mónica, porque yo no podría manejar ciertas cosas solo con la hormona, pero realmente unos últimos estudios, y salió en NAMS 2022, comparando con todos los estudios que se hicieron en el WI y los post-WI, se vio que disminuían los picos nocturnos, que para mí son importantes,
no sé como ginecóloga, pero tal vez a los cardiólogos también, porque hay pacientes que hacen a la noche sus eventos, y yo creo que son las pacientes que nunca se hicieron un MAP, Holter, nada por el estilo, donde le controlas, te dicen tengo normal. A mí me pasa eso con pacientes que han tenido su bebé y que ahora están con la doctora Paniagua, que ella es la que se ocupa, porque me extraña que ella decía, yo no tengo, ha de ser el síndrome de la bata blanca, no, le digo, vos tenés. Y después ahora son hipertensas pero rebeldes, increíbles. Y me pasa mucho últimamente que ya me quiero despegar así porque se me parezco un imán, le digo yo a la doctora, porque me da miedo y son jóvenes. Bueno, muy bien, muchas gracias Blanca. Acá hay unas preguntitas para la doctora Mónica. Voy a juntar dos, porque preguntan, ¿el tratamiento de estatinas hasta cuándo? O por cuánto tiempo. Y cuando hay efectos colaterales, como explicó, que son las mialgias, que son bastante comunes en las estatinas, ¿con qué se reemplaza? A ver, el tratamiento con la estatina para siempre, en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer ya en el periodo climatérico, es decir, después de que ya no tiene riesgo de embarazo, que es lo principal en lo cual nos fijamos cuando tratamos a una mujer, no darle estatinas en el embarazo. Pero ustedes vieron que yo puse un cartel que la FDA actualmente está a favor, diría yo, no recomendando, pero a favor del uso de pravastatina durante el embarazo, que se podría usar. Digo para siempre porque hoy día está cada vez más claro que si tenemos el colesterol lo más bajo posible, y en esto estoy hablando menos de 100, que es lo óptimo en prevención primaria, y de acuerdo a la guía americana o la guía europea, menos de 70 o menos de 55 en prevención secundaria, debe ser para toda la vida. Mientras antes se empiece, más eventos vamos a prevenir. De manera tal de que no hay que tener miedo esto en las mujeres. Si llegara a haber efectos colaterales, que en general las mialgias se presentan en alrededor del 15% de hombres o mujeres, siendo un poco más frecuente en mujeres, hay que hacer lo que se llama un test de desafío, el challenge test. Usted puede retirar la estatina 3 semanas. ¿Por qué? Porque las estatinas que tienen vida media más larga se van a eliminar de la sangre en 3 semanas. Cuando la paciente está asintomática, no tiene ni un dolor, ningún dolor, usted puede tratar con otra estatina. ¿Cómo lo hago yo? Le inicio, si estaba con atorvastatina y quiero iniciar rosuvastatina, le inicio con 5 miligramos el día lunes y 5 miligramos el día jueves. Espero 3 semanas, hablo con la paciente que me haga un feedback de cómo están los dolores musculares. Si no tiene dolores musculares, puede seguir hasta los 2 meses. A los 2 meses hago chequeo de perfil lipídico, creatinquinasa, SGOT, o sea, pruebas hepáticas, SGPT. Si la paciente sigue bien, sin dolor, aumento la rosuvastatina a 10 miligramos el día lunes, 10 miligramos el día jueves. Y hago lo mismo, espero y veo cómo está la paciente. ¿Por qué ustedes van a decir lunes y jueves? Porque la rosuvastatina y la atorvastatina tienen una vida media larga, de manera tal de que no se elimina la droga en 3 o 4 días, sino que demora más de una semana. Entonces ustedes van a ver que vamos a tener 30% de disminución por lo menos con esa dosis del LDL. De manera tal de que ustedes van a estar yendo lentamente, pero a la vez en forma segura. Si la paciente vuelve a presentar dolores musculares, no lo tolera, va a ser la segunda estatina que no toleró. Cuando tenemos 2 estatinas distintas que no ha tolerado, haciendo un test bien hecho, o sea, como les dije, uno dice es intolerante. Y ahí podemos empezar hoy día con un IEP-CPCK9, que es un anticuerpo monoclonal como evolocumab, que se ponen una ampolla de 140 miligramos subcutánea cada 2 semanas. En este momento también en algunos países de Latinoamérica existe el inclisiran, que es un ARN interferente,
baja un poquito menos que el anticuerpo monoclonal del colesterol, pero tiene la gracia de que se pone cada 6 meses subcutáneo, o sea, casi como una vacuna. Personalmente las he probado, tengo varios pacientes y la disminución del colesterol es de más o menos un 60% on top de la estatina y el inclisiran unos 50% on top de la estatina. La caída del colesterol es impresionante, el precio también es impresionante todavía, de manera tal de que sea un problema. Pero eso es lo que hago. Finalmente, en los intolerantes se podría usar ácido bempedoico, que también puede estar ya disponible en algunas ciudades. En Chile aún no está, pero el ácido bempedoico es más débil para disminuir el colesterol, pero también va a estar prontamente en el mercado y es un medicamento oral, de toma oral, a diferencia de los anticuerpos monoclonales y el ARN interferente. Muchas gracias, Mónica. Acá hay una pregunta bastante larga que te hacen. Quisiera saber si ya tenemos establecido dislipemia y o hipertensión arterial. ¿El tratamiento de cada patología debe asociarse a la terapia hormonal? Pregunta. Estrógeno, contraindicado en enfermedades cardiovasculares, o si hay pacientes hipertensas, premenopáusicas, no se recomienda terapia con estrógeno para mejorar o evitar la descompensación cardiovascular. A ver, primero, cuando hay enfermedad coronaria aterosclerótica o cerebrovascular aterosclerótica isquémica, hay contraindicación de inicio de terapia hormonal. Punto. En eso estamos todos de acuerdo, los ginecólogos y los cardiólogos. No se da. Con respecto a la terapia de reemplazo hormonal en mujeres previamente hipertensas, aunque sean hipertensas importantes, o que iniciaron su hipertensión posterior a su menopausia, en ambos, y tengo revisado el tema, no hay contraindicación de inicio de terapia de reemplazo hormonal. En los últimos estudios, y hay varios estudios, pero los más importantes vienen de ahí de la década del 2010, no se vio diferencia en cuanto a que hubiera una desestabilización del control de la presión arterial o que hubiera un inicio de hipertensión arterial por la terapia de reemplazo hormonal. De manera tal de que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, yo les aclaro, va a haber unas charlas después de terapia hormonal de la menopausia. Me voy a limitar solo a las que están referidas a la parte cardiovascular, porque si no, no terminamos más. Porque se van a dar en próximas conferencias, entonces todas las dudas las vamos a aclarar después. Acá hay una pregunta, a ver, Blanquita, ¿cuál es la prevención integral sugerida en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Bueno, sabemos perfectamente que la paciente con síndrome ovario poliquístico, bueno, no se cura. Podemos, digamos, ponerle en el freezer hasta que se embaracen, pero estudiarla bien, sobre todo el cambio de estilo de vida, alimentación, actividad física, ir siguiendo de cerca su insulinoresistencia, porque algunas inclusive son de peso e índice de masa corporal normal, pero tienen insulinoresistencia y son las que más engañan en el sentido de que uno, digamos, su fenotipo hace pensar que no lo tengan. Sin embargo, hay que recurrir, si bien algunos están por, otros contra la metformina, pero también la actividad física ayuda mucho en eso. O sea que hay que seguirla hasta el final. Inclusive algunos lo siguen dando durante el embarazo y hay que seguirlo porque eso no termina, porque es lo que va a marcar pautas en su etapa de transición y también en su etapa cardiovascular, digamos, porque después se viene el síndrome metabólico, se viene todo, ya veo todos los dibujitos, y la grasa visceral, porque toda la que fue muy delgadita terminan por subir de peso si salen de su esquema de cuidado. Lastimosamente es una paciente a largo plazo, y como la estatina no se suspende en todo lo que se refiere al síndrome ovario poliquístico. No podemos dejarlas de lado
Y es difícil porque algunas empiezan en la etapa temprana y la continuidad es lo que es difícil, pero se está logrando que tomen más conciencia de lo que representan las complicaciones a largo plazo, porque algunas veces pensaban que solamente el trastorno de la fertilidad, y ese es el menor de los problemas, porque hay algunas que con su amenorrea se han embarazado. El problema son las enfermedades a largo plazo. Eso es lo que tenemos que nosotros evitar, y como lo dijiste anteriormente, es ahí donde empezamos ya con la prevención, no cuando se instalan en la etapa de la transición, donde después ya estamos tratando de elegir los diversos tratamientos y que ya se nos complican las cosas, ¿verdad? Y Bien. así es con el ovario poliquístico también. Es largo, pero hay que tener paciencia y educación, paciencia y, bueno, tratar de saber que eso no se cura. El ovario poliquístico ya es una metabolopatía. Exacto, ya de por sí. No olvidemos la prevención, claro, con la dieta saludable, la actividad física, y aparte de todas las metabolopatías. Si la madre ya tuvo el mismo problema, ya fue una exposición prolongada a los andrógenos. O sea que ya entramos en la epigenética y que, bueno, después ya va a hablar Doris, ¿verdad? Sobre disrupciones. Perdón, ¿no? Pero quiero emitir un bocadillo por algo que dijo Mónica, que hablaron del exceso, no el exceso, sino el hiperandrogenismo relativo y todas las consecuencias cardiovasculares que tiene. En esta época donde se está de moda el chip de testosterona. Tener mucho cuidado con esos implantes de testosterona en dosis no controlada y en dosis elevada, referido a la parte cardiovascular. Por eso cuando lo vi, dije, bueno, es una buena oportunidad para los cardiólogos que opinen sobre los chips, el exceso de andrógenos terapéuticos. Bueno, vamos a seguir, hay un montón, pero ya les vuelvo a repetir, acá hay otras que preguntan sobre cáncer, va a haber también una de psicología, entonces las vamos a poner. Acá nos preguntan cómo diferenciar entre climaterio y distiroides, supongo que se refieren a una disfunción tiroidea. Bueno, no está Estefaní, la podemos contestar nosotros. Sabemos que la mujer cuando entra con una falla ovárica, ya sea fisiológica, sea quirúrgica o como sea, siempre tiende a aumentar las posibilidades de tener un hipotiroidismo o una disfunción tiroidea. De todos modos, lo explicó muy claro Estefaní cuando se hace tratamiento. También sabemos que la TSH tiene límites más amplios en esta etapa, y son hipotiroidismos subclínicos, que si no tienen alteraciones, si no tiene sintomatología, si no tiene los anticuerpos alterados, sea cualquiera, porque preguntaban también cuál sube más, cuál sube menos, cualquiera de ellos que esté alterado, indican un tratamiento, pero si no, están en el límite, el borderline de los 10, que ahí se maneja un poco con los anticuerpos antitiroides y la sintomatología de la paciente, pero saber que toda mujer que está en menopausia también tenemos que pedir el perfil tiroideo. Totalmente. Puede haber una disfunción tiroidea en estas mujeres, pero tampoco las tenemos que tratar a mano suelta porque tienen un límite más amplio de tolerancia. Las pacientes con menopausia quirúrgica, todas, tienen síntomas muy abruptos y muy floridos, así como severos. No sé si se recomienda posterior al evento quirúrgico, por ejemplo, abscesos pélvicos muy grandes, se recomienda iniciar de manera empírica la terapia hormonal. Mezclamos un poquito, pero ya dijimos que toda la menopausia quirúrgica, cuando es a edad muy temprana, requieren una terapia hormonal por todo lo que ya habló la doctora Blanca. No sé si estás de acuerdo, Blanquita. Sí, totalmente. Y realmente son las pacientes que tienen sintomatologías más precoces, sobre todo si tuvieron oforectomía y al rato que salen de quirófano parece una cuestión psicológica que ya están, pero realmente sintomatológica. Y bueno, uno tiene que hacer, y es una manera de prevención, eso sí. Y preferimos más la terapia algunas veces que los anticonceptivos,
porque cumplen mejor función dándole un valerato de estradiol que etinilestradiol con respecto a sus arterias y todas esas cosas. Nos vamos a algo más natural, que son los que producen los ovarios. Sí, pero tenemos los anticonceptivos más modernos que tienen estradiol. Que tienen ya valerato de estradiol. Pero No, como vienen ya con progesterona, que ya no necesitamos porque no tiene útero, entonces le damos los transdérmicos y evitamos el pasaje hepático. Bueno, acá hay otra para Mónica. Sí, seguimos con las estatinas, Mónica. ¿Quiere decir que puedo empezar terapia con atorvastatina con esquemas lunes-jueves? A ver, yo me refería al esquema lunes-jueves cuando una paciente se queja de intolerancia, sea esto porque le duelen las articulaciones, tiene dolores musculares, o ustedes tuvieron un aumento de transaminasa. En cualquiera de esos casos hay que suspender la estatina que está provocando los problemas. 3 semanas. A las 3 semanas se puede hacer un nuevo test de ver si hay otra estatina que pudiera ser tolerada. En esos casos yo inicio con lunes y jueves. ¿Por qué? Por una medida de seguridad. Es solo por eso. De manera tal de que sí se puede hacer, expliqué por qué, porque la vida media de estas dos, atorvastatina y rosuvastatina, lo permiten. No es algo que uno haga todos los días, sino que algo que es porque uno está probando tolerancia a estatinas. Bien, las dos últimas preguntas, y acá cerramos porque ya se nos va a hacer la hora. Acá preguntan, ¿hay alguna aplicación para el celular que recomienden para el cálculo de riesgo cardiovascular? Sí. Creo que la doctora va a contestar porque hay... Sí, o sea, la aplicación de riesgo cardiovascular se puede encontrar en el internet. Ustedes ponen ASCVD Calculator, o pueden poner AHA, American Heart Association Calculator, y les va a salir la calculadora que se llama Pooled Cohort Equation. Y esa es la que yo mostré, que nosotros acá en el fondo del paper lo validamos con 3.000 y tantas personas, y lo validamos por mortalidad, que es lo más duro de todo, de manera tal de que en una población latina, la chilena, hombres y mujeres, validamos ese puntaje de riesgo. ¿Y por qué lo elegimos nosotros? Porque también incluye enfermedad cerebrovascular, y por eso que tiene una mejor discriminación, creemos, para la población latina. De manera tal de que eso sí se puede bajar, y es fácil, es bastante fácil el bajarla. Bueno, la última, y creo que es para Mónica también. En caso de pacientes con antecedentes de preeclampsia, ¿cada cuánto debería ser el seguimiento por cardiología para prevención o manejo de enfermedades cardiovasculares? Si existe el riesgo de los mismos en 4 años, o cómo debería hacerse el seguimiento para no perder estas pacientes. Yo lo puse, y es una editorial, o sea, no es por ser autorreferente, sino que lo puse porque es muy importante que nosotros estemos conectados con ustedes, con los que ven las pacientes. La preeclampsia es una enfermedad vascular y del embarazo. Y cuando decimos que es una enfermedad vascular, requiere seguimiento. Nosotros, cuando escribimos la editorial, lo planteamos como que estas pacientes debieran seguir con su ginecólogo en sus controles habituales, y cada 6 meses o cada 9 meses que nosotros hagamos un perfil de riesgo, viendo si se está tratando la dislipidemia que tenía, si la paciente está hipertensa, si la paciente tiene otro problema, ha aumentado de peso, está haciendo ejercicio, etc., de manera tal de intervenirla lo más precozmente posible. Les dije que es más o menos a los 10 años que se ve este aumento en el porcentaje de mujeres que desarrollan enfermedad aterosclerótica, pero esto es mucho mayor en aquellas preeclámpticas que nacen con el hijo muerto, de manera tal de que esas pacientes tienen especial riesgo. La gracia que tenemos ahora es que existe el calcio coronario para detectar enfermedad coronaria más precoz o riesgo cardiovascular más precoz,
Y por otro lado, ustedes, que son las que ven las mamografías de las pacientes, cuando tiene una carga de calcificación mamaria muy importante, busquen factores de riesgo cardiovascular para intervenirlas. De manera tal de que aquí no se trata de perder al paciente, se trata de trabajar en conjunto. De manera tal de que si uno indica una estatina, el ginecólogo no se la quite, o bien, si uno le indicó aspirina a algún paciente porque tiene ya enfermedad aterosclerótica, por ejemplo en las carótidas, estemos en consonancia para seguir a esas pacientes. Sí, bueno, preguntas hay un montón, tiempo no nos queda. También recordar que los sofocos son un marcador cardiovascular. Vascular. Totalmente. Mujeres que tienen sofocos en la etapa de la transición, aun cuando todavía tienen un nivel de estrógenos en el organismo, con urgencia al cardiólogo. Yo por ganar tiempo quité la diapositiva antes del marcador de sofoco. Bueno, no queda más que agradecer. La verdad que hay un montón de preguntas más, pero bueno, no nos queda tiempo. Es un tema sumamente interesante, sumamente importante, y sobre todo volvamos a recalcar con esta vehemencia muy que frecuente todos en la prevención de nuestras mujeres. Y bueno, sigamos a las mujeres en rojo. Sí, es cierto. No sé si Álvaro quiere hacer el cierre, si tienen algo por decir, si no, ya nosotros damos por concluido este módulo, y bueno, tenemos la plataforma para poder ahí evacuar algunas dudas que presenten todos estos alumnos. Así que me queda Yo más creo que agradecer. Álvaro va a aclarar como la vez pasada, que hay muchas preguntas que quedan como en el vacío, pero no están así porque hay otros temas con respecto a esas preguntas, solo que ellos se están adelantando y que ya va a venir, como dijo Juan Matsumura, ya le va a tocar los módulos. Hoy no podemos hablar de todo, solo la parte vascular. Quieren se va a saber hablar mucho del mucho. tratamiento, ya los vamos Va a a venir tener. todo, ya vamos a venir en los otros módulos. De a poco, de a poco. Sí. Bueno, les agradezco a todos, muy buenas noches. Chao. Y gracias, Mabel. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Gracias, Mónica. Dale, chao, chao. Un beso.